La educación uruguaya está en problemas y eso significa que toda la sociedad tiene un inmenso desafío. La frase está tomada del programa de gobierno del Partido Nacional. Después de haber entrevistado a Adriana Aristimuño, asesora en educación de Ernesto Talvi, y a Gabriel Quirici, vocero de Daniel Martínez en estos temas, hoy vamos a averiguar, en la entrevista central, qué cambios concretos impulsan los blancos. Por ejemplo, además, cómo manejarán la relación con los sindicatos docentes, qué tipo de acuerdos buscarán en torno a sus ideas. Para eso estamos con Pablo da Silveira, doctor en filosofía, referente educativo del candidato Luis Lacalle Pou, coordinador además de los equipos técnicos de la Fórmula Blanca. Doctor da Silveira, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto andar de nuevo por acá. Sí, la última vez fue en el encuentro con Lacalle Pou y sus asesores en el ciclo Presidenciables, en el que de casualidad terminó ocurriendo que de educación se habló poco. Es verdad, quedó eso en el debe. Pese a que el doctor da Silveira estaba en la mesa, era uno de los dos nombres que acompañaban al candidato en esa ocasión. No me diste bolilla esa mañana, eso es lo que pasó. Fue una situación curiosa la que se dio, porque aparecieron los temas educativos, pero los contestó el propio Lacalle Pou, y después, claro... la cosa fue por otro lado, esas cosas pasan, es normal. Pero vayamos, ahora sí, en este ciclo de entrevistas que hemos realizado específicamente sobre educación, vayamos a este documento, al programa de gobierno del Partido Nacional, donde, por ejemplo, a propósito de este periodo, se dice, no hubo nada parecido a un cambio de ADN en la educación, se gastó más dinero que nunca, pero los resultados han sido muy magros, ¿no? Esa es una frase fuerte. Ahora, más en general, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué dicen ustedes del estado de la educación? Yo creo que para hacer un diagnóstico de este tipo, primero hay que tener en cuenta el contexto. Y el primer elemento de contexto es que los últimos 15 años han sido años muy buenos para la educación en América Latina. Fueron años en los que al mismo tiempo se integró muchísima gente a la educación formal, millones de alumnos en el continente, millones de alumnos en los países que más exitosos en esto, como Brasil, como Colombia, como Perú, como México, y al mismo tiempo que se integró a mucha más gente, se mejoró mucho la calidad de los aprendizajes. Esa idea que a veces del oficialismo se repite de que si uno integra, entonces el costo a pagar es que baja la calidad de los aprendizajes. Bueno, los datos de toda América Latina muestran que no es verdad. Durante estos 15 años se hizo las dos cosas al mismo tiempo. Comparado con ese contexto, Uruguay va totalmente a contramano. En primer lugar, no incorporó a más gente. Cuando se dice que hay más estudiantes, en realidad lo que creció es la educación superior y en particular la educación universitaria, que por otra parte eso continúa una tendencia histórica. Si uno mira cómo evoluciona el número de universitarios en Uruguay, bueno, viene creciendo desde siempre a tasas altas. Pero usted dice que eso no ha ocurrido en primaria, no ha ocurrido en secundaria. A ver, en primaria no solo no se creció, sino que hoy hay 50.000 alumnos menos que hace una década. Eso no es culpa del gobierno, eso es un problema demográfico. Hubo menos nacimientos y entonces se redujo fuertemente el número de estudiantes de primaria. En secundaria se creció muy poquito. En UTU, en términos porcentuales, se creció bastante, pero como UTU es el más chico, digamos, de esos tres grupos, en números absolutos no significa una gran cantidad de gente. Quiere decir que la cantidad de nuevos alumnos que hay en secundaria y en UTU no compensan ni de cerca la pérdida de alumnos que hubo en primaria. Dicho de otro modo, hoy ANEP se ocupa no de más, sino de menos alumnos que hace una década. Primera diferencia con el contexto. Segunda cosa importante, los aprendizajes no han mejorado. Uruguay participa en las pruebas PISA desde la época del presidente Valle, el primer gobierno en el que se firmaron los acuerdos para que Uruguay se incorporara a estas pruebas fue el del presidente Valle. En aquel momento, Uruguay era el mejor de América Latina. No era una gran noticia porque a América Latina no le había ido muy bien, pero al menos éramos los mejores del barrio. Desde entonces hemos estado con algunas oscilaciones planchados. Mientras que casi todos los otros países de América Latina, con excepción de Argentina, han mejorado mucho. Eso significa que ya varios nos pasaron,
algunas en las dos pruebas, como Chile, otros en alguna, y que países que estaban muy lejos nuestro en términos de calidad de aprendizaje se han acercado mucho. Entonces, Uruguay no ha tenido mejoras respecto de lo que pasó en estos años en América Latina. Eso a pesar de haber gastado plata como nunca. Y ahí yo creo que hay uno de los grandes errores conceptuales del oficialismo. Ayer mismo el candidato Daniel Martínez festejaba en un discurso que se gastó más plata que nunca en educación. Bueno, la plata en educación es como la plata en cualquier otro ámbito de la vida. Se puede gastar bien o se puede malgastar. Si yo gasto mucha plata en educación y no tengo resultados, me volví más ineficiente, es lo único que hice. De todos modos, ha habido líneas de acción que supongo que se comparten. La construcción de nuevos edificios, por ejemplo, hay una infraestructura más amplia y en mejores condiciones. Pero esas cosas prolongan líneas históricas. O incluso cambios o tendencias que se han explorado en materia de pedagogía. Pienso, todo el desarrollo del Plan Ceibal, la robótica, el pensamiento computacional, ¿no? Y por otro lado, el trabajo, la tendencia a trabajar en base a proyectos, los talleres. ¿Esas líneas de acción ustedes entienden que son convenientes? A ver, primera cosa, está muy bien que esas cosas se hagan, pero lo que no está bien es ese afán refundacional de presentarlo como si por primera vez en Uruguay se hiciera algo así. El esfuerzo de construcción de infraestructura educativa en Uruguay viene de toda la vida. Es muy fácil. Salgamos a la calle, hagamos una recorrida, miremos cuánto liceo, escuela de UTU o escuela primaria encontremos en la calle y veamos en qué año se construyó, y vamos a ver que eso es una constante histórica y que una pequeña minoría las construyó Frente Amplio, como cualquier otro gobierno. Agrega a lo que ya hay. El tema de la informática está muy bien, pero a ver, la introducción de la informática en el sistema educativo empezó en el último gobierno del Partido Nacional. En aquella época eran las aulas informáticas porque los aparatos eran grandes, no existían los laptops, no existían los teléfonos celulares, no existían ninguno de los dispositivos que hoy existen. Y por supuesto que uno se va adecuando a la evolución tecnológica. Está muy bien que el Plan Ceibal exista y está muy bien que se haya hecho lo que se hizo, pero decir que la informática desembarcó en la educación uruguaya con el Plan Ceibal es faltar a la verdad histórica. Y cualquier gobierno que hubiera estado hubiera tomado nota de que había nuevas opciones y lo hubiera hecho mejor o peor. Se lo menciona también como un ejemplo de una política de inclusión, hasta por el hecho de que cantidad de estudiantes han podido hasta incluso viajar, participar en torneos internacionales, obviamente intercambiar con gente de su generación, obtener premios, como que esa es una línea positiva. Pero la inclusión no se mide así, Emiliano, de esa manera anecdótica. La inclusión se mide, por ejemplo, mirando la tasa de egreso de la educación media. La tasa de egreso de la educación media es la proporción de jóvenes que terminaron bachillerato, sea por camino de secundaria, sea por camino de UTU, más o menos a la edad en que hubieran debido hacerlo. Si uno mira la ley de educación vigente en Uruguay, la educación es obligatoria hasta terminar el segundo ciclo de la educación media. Eso significa que todos los chicos de 18 años tendrían que tener bachillerato. Si damos un changüí incluso de un par de años y vemos qué pasa a los 20 años, bueno, de nuevo, no hay que comparar, porque eso es una cosa muy autocomplaciente que hace el gobierno, que es comparar con el pasado. Siempre estamos mejor que el pasado en casi todo, no en todo. De seguridad no estamos mejor que el pasado, en la calidad del agua no estamos mejor que el pasado, pero sí, hoy hay, por ejemplo, mucho más uruguayos que tienen heladera con freezer que hace 40 años. Entre otras cosas porque las heladeras con freezer hoy cuestan bastante menos que hace 40 años. Entonces, es normal que las cosas vayan evolucionando en el tiempo, y cuando eso no pasa, eso es un fracaso grande. Ahora, tenemos que compararnos con los demás. Entonces, si miramos qué pasa con la tasa de egreso de la educación media. Miramos Chile, está en el orden del 85%. Es decir, gruesamente, el 85% de los jóvenes chilenos de 20 años tienen bachillerato terminado. Si miramos Argentina, Brasil, andan entre el 60 y el 70%. Si miramos Uruguay, estamos apenas arriba del 40%, o sea, menos de la mitad que en Chile. Pese a que hace 5 años el Frente Amplio prometió que para 2020 esa tasa iba a estar en el 75% y está en el 40%. Bueno,
Ahí uno puede evaluar si hay inclusión o no, porque hay que observar qué significa eso, que incluso si está creciendo la matrícula universitaria, insisto, como creció siempre, eso es una buena noticia para el 40% de los jóvenes uruguayos. Para el 60% es totalmente indiferente porque no terminaron el ciclo educativo anterior y por lo tanto no tienen ninguna posibilidad de entrar a la universidad. Entonces la inclusión no se mide por... A ver, es fantástico que haya chicos que vayan a la NASA y que conozcan el mundo y ojalá pase cada vez más y por suerte los costos de transporte bajan con el tiempo y hay más posibilidades, el mundo es más conectado y podemos hacer eso. Pero así no se mide la inclusión educativa en un país. Seamos serios. La inclusión educativa se mide con indicadores fuertes como la tasa de egreso de la educación media. Doctor Da Silveira, para completar el análisis, ¿le quedaba algo? No, que además todo esto hay que cruzarlo con una variable fundamental que es el tema de equidad, el tema de igualdad de oportunidades. Y tenemos un sistema educativo terriblemente inequitativo contra lo que pasó en la historia del Uruguay. En la historia del Uruguay, la enseñanza, y especialmente la enseñanza pública, fue la gran creadora de oportunidades de mejora en la vida de los uruguayos. Bueno, hoy en día tenemos una enseñanza terriblemente injusta en sus resultados. Somos uno de los países con mayor tasa de abandono a lo largo de la educación obligatoria de América Latina. Los dos que tienen más tasa de abandono son Uruguay y México. Con una pequeña diferencia, la educación básica en México, sea primaria más media, son 25 millones de alumnos. Y la tasa de crecimiento demográfico de México es 5 veces mayor que la nuestra. Entonces manejar eso es difícil. Nosotros sin tener esos desafíos tenemos un inmenso nivel de abandono durante la educación obligatoria. Y además tenemos problemas de aprendizaje. Y cuando cruzamos eso por variables socioeconómicas, descubrimos que los primeros en abandonar y los que menos aprenden son los más vulnerables, los que tendrían más necesidad de recibir una educación de calidad. Y eso no es por casualidad. Las reglas de juego con las que funciona el sistema educativo perjudican a los desfavorecidos y favorecen a los que ya son favorecidos. Entonces, ¿qué reglas hay que cambiar? ¿Por dónde viene la reforma que ustedes proponen a partir de este diagnóstico? Lo vemos enseguida. ¿Cómo no? La reforma del sistema educativo es una de las tareas a encarar desde el día 1 en un eventual gobierno del Partido Nacional. Así está planteado en el programa. ¿Cuáles son los cambios concretos? De eso conversamos esta mañana con el doctor Pablo Da Silveira. Doctor Da Silveira, a partir del diagnóstico, ¿cuál es la propuesta? Ustedes dicen, por ejemplo, que comparten las grandes orientaciones presentadas en el libro abierto de EduUI 21 y agregan en particular 7, que están de acuerdo con 7 puntos. ¿Hay que entender que ese es el esqueleto de la reforma que plantean? Lo que hay que entender es que eso significa que hace años que venimos conversando con otros. Hace años que tenemos claras dos cosas. Primero, que el gobierno que salga de estas elecciones no va a tener mayoría propia. Y segundo, que la reforma que la educación necesita en este país exige un consenso muy amplio y un apoyo de opinión pública muy amplio. De eso vamos a hablar dentro de un ratito, sí. Para poder hacer los cambios que se tienen que hacer. Entonces, nosotros estamos en diálogo y participando de EduUI 21 desde que nació, pero también estamos en diálogo con los expertos en educación del Partido Colorado y del Partido Independiente, conversando, construyendo puntos de convergencia, porque esas no son cosas que podés empezar a hacer después del 27 de noviembre. Si recién después del 27 de noviembre te preocupás, te das cuenta de que no vas a tener mayoría propia o te das cuenta de que una reforma de la educación necesita apoyos muy amplios, ya es tarde. Pero entonces, estos son puntos centrales. Definir un nuevo marco curricular que abarque la educación desde 3 a 18 años y que incluya la educación por competencias. Correcto. Fortalecer al Ministerio de Educación y Cultura como institución rectora de la política educativa nacional. Modificar la gobernanza de ANEP. Modificar la ley de educación, la del primer gobierno Vázquez. Dar mayor protagonismo al centro educativo como escenario de la vida educativa, reformar la formación docente, avanzando hacia un modelo con diversidad de instituciones formadoras y articular las políticas educativas con las políticas sociales de inclusión. Sí, yo diría, todos esos son puntos de acuerdo no solo entre el Partido Nacional y EduUI 21, diría entre el conjunto de partidos de oposición, EduUI 21, donde además hay gente del Frente Amplio, y una parte importante de expertos y analistas del tema educativo que
que no tienen ninguna clase de alineamiento específico. Son grandes rumbos, yo diría que hoy cuentan con un apoyo mayoritario en la sociedad uruguaya, porque todos los que compartimos estos acuerdos o todos los que ayudamos a construir estos acuerdos, creemos que son los cauces de mejora por los que hay que avanzar. Vayamos a uno de los puntos que aparece allí. En el programa se lo presenta como fortalecimiento del poder ciudadano. Dice, nos proponemos separar la función rectora de la educación, que debe ser realizada por el Ministerio de Educación y Cultura bajo control del Parlamento, de la organización de la provisión de los servicios educativos, que es la tarea privativa de ANEP. ¿Estaríamos hablando de un ministerio más activo entonces en la conducción de la educación y de estas reformas en especial? Más activo en lo que puede y debe ser activo. Nosotros tenemos una disposición constitucional que divide tareas entre el MEC y los entes autónomos que manejan la educación, no solo ANEP, sino también, por ejemplo, la Universidad de la República. Y esa es una disposición constitucional que obviamente hay que respetar de manera muy estricta. Está la autonomía de la educación de por medio, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué significa autonomía? Tanto desde el punto de vista etimológico, del sentido de la palabra, como desde el punto de vista de la doctrina, un órgano autónomo es un órgano que se da a sí mismo sus reglas para funcionar. Nomos en griego significa regla. Auto es el uno mismo. Alguien que es autónomo es alguien que se da a sí mismo sus reglas para funcionar. Ese es el sentido del término autonomía, y eso es lo que hay que respetar escrupulosamente. Lo que pasa es que algunos han hecho una interpretación muy extrema y en algún sentido antijurídica de la autonomía, que incluye una especie de autarquía. Bueno, no, la Constitución no dice eso. La Constitución no impide que la sociedad uruguaya, como cualquier sociedad democrática, se fije metas, se fije objetivos en materia educativa. Lo que no puede hacer es decirle a ANEP, yo te elijo a los profesores, por ejemplo. Yo te defino el calendario. Bueno, no, ahí hay cosas que obviamente son privativas de ANEP, y está muy bien que lo sea, y es nuestra tradición, y hay razones para defenderlo. Lo que no puede ser es que los ciudadanos simplemente hagamos el esfuerzo económico de financiar la educación pública y después no haya ningún lugar donde podamos decir una sola palabra. Por eso hablan de fortalecimiento del poder ciudadano. Que es donde están representados los ciudadanos. Pero además, insisto, la Constitución no dice otra cosa. Ajá. De todos modos, acá hay un potencial problema, ¿no? Acá hay un riesgo de conflictos. Acá está la posibilidad de que sindicatos, por ejemplo, salten y se genere un espacio de polémica, movilizaciones, etcétera. ¿Cómo manejan esa alternativa? Yo creo que ese es un miedo que algunos alientan. Desde el oficialismo se plantea una idea que resulta doblemente falsa, que es solo nosotros tenemos proximidad con los sindicatos y por lo tanto solo nosotros podemos hacer avances sin que los sindicatos tranquen esos procesos. En primer lugar, eso resultó falso. La proximidad de Frente Amplio con los sindicatos no facilitó en nada la reforma educativa en estos 15 años, sino que más bien la dificultó. No se pudo hacer ni la primera medida, que no resuelve todo, pero que es la primera medida, que es reformar el sistema de elección de horas docentes en la educación media. Entonces la idea del Frente Amplio de solo nosotros podemos gobernar porque somos amigos de los sindicatos, resulta que es falsa. Los hechos no la confirman. Pero además tampoco es cierto que los sindicatos uruguayos estén en guerra con todos los demás. La semana pasada estuvimos en la sede de PIT-CNT, estuvo Luis Lacalle, estuvo Beatriz Argimón y estuvimos 8 o 10 técnicos que los acompañamos. En una mesa presidida por el presidente de PIT-CNT, por el secretario general de PIT-CNT y una sala donde había probablemente 200 sindicalistas de una variedad muy grande de sindicatos y de federaciones. Fue un intercambio muy constructivo y fue un intercambio muy civilizado y muy razonable y terminó con un muy lindo aplauso.
De los sindicalistas hacia nosotros y de nosotros hacia Quienes los sindicalistas. estaban allí dicen que el ambiente fue frío, ¿no? Yo estaba allí y te aseguro que no fue frío y que fue un ambiente de respeto, que fue un ambiente de franqueza, que fue un ambiente en donde se vio claramente que hay espacio para construir acuerdos e, insisto, terminó con un muy lindo aplauso. Pero entonces, ¿este Ministerio de Educación y Cultura activo requiere algún tipo de instrumentación legal o es un tema de decisión política simplemente que ese cambio se produzca? Es más un tema de decisión política. Por ejemplo, una de las medidas que nosotros queremos impulsar. Hay miembros del CODICEN que son designados a propuesta del Poder Ejecutivo con venia del Senado. Hasta ahora simplemente van los nombres con el currículum y se los vota. Así ha sido históricamente. Nosotros queremos que al principio del quinquenio se elabore un plan nacional de educación, donde se fijen prioridades, se fijen metas, se marquen rumbos estratégicos a seguir durante el quinquenio. Y asignamos esa tarea al Ministerio de Educación. Y proponemos que para que el Senado dé la venia para la designación de esos miembros del CODICEN, esas personas se comprometan ante el Senado, que es quien finalmente puede destituirlos, a trabajar alineados con esas metas y con esas prioridades estratégicas. Esta es una idea que ustedes ya plantearon hace 5 años, en la campaña electoral anterior. Ahora, esto es una iniciativa política, no hace falta cambiar ni la Constitución, ni la ley, ni nada. Obviamente genera un hecho político nuevo. Primero generar desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio, un Plan Nacional de Educación. Y después elegir para dirigir los consejos de la educación a profesionales que estén en línea con ese documento. Plan Nacional de Educación que además lo elabora el Ministerio de Educación, pero nosotros proponemos que sea aprobado por el Parlamento. Uh-huh. Y entonces ahí generas un hecho político. Si yo soy electo miembro del CODICEN, me comprometí ante el Senado de la República a impulsar ciertas líneas de acción y alcanzar ciertas metas, y después no lo hago, voy a tener un problema político serio. Uh-huh. Entonces, eso es una manera de reforzar el poder de control ciudadano sobre la política educativa dentro de un marco de estricto respeto de lo que dice la Constitución. Y esa, digamos, volver a una cosa más normal, porque sería muy raro que los ciudadanos no tuvieran ninguna capacidad de influir sobre el rumbo de la política educativa. Eso no pasa en ninguna democracia y no pasa con ninguna otra política. Fíjate, un ejemplo parecido es lo que pasa en materia de vivienda. El Ministerio de Vivienda aprueba un plan quinquenal de vivienda para cada periodo de gobierno. Y luego hay otros actores, como el Banco Hipotecario, como la Agencia Nacional de Vivienda, algunos privados, como FUCBAM o como MEVIR, que toman sus propias decisiones en el marco de esas grandes orientaciones definidas por el Ministerio de Vivienda. Entonces, no estamos hablando de nada estrafalario, estamos hablando, en el fondo, estamos hablando de cómo funcionan las democracias. Sigamos avanzando, vayamos a otro de los puntos. Cambios a la ley de educación. Esos cambios ustedes los incluirían en el proyecto de ley de urgente consideración, ese que el Poder Ejecutivo encabezado por Lacalle Pou enviaría al Parlamento el 1 de marzo, ese que ha generado polémica en los últimos días. Son varios los puntos que ustedes detallan en esta materia. No ha generado mayor polémica, ¿no? Porque ha habido algunos intentos de ataques políticos, pero todos los juristas que se han pronunciado con seriedad al respecto dicen que es una potestad del Poder Ejecutivo, que además se ha usado todo el tiempo, que el Frente Amplio lo ha usado. No es verdad que haga falta una situación de emergencia, lo que es de urgencia es el procedimiento. Por ejemplo, el Frente Amplio usó el sistema de la ley de emergencia para crear el SUSIBE, es decir, el sistema de patentes únicas. Nadie podría decir que había una emergencia nacional por la cual había que crear el sistema de patentes únicas. Esa ha sido una parte de la discusión. La otra es que en esa ley de urgencia o de urgente consideración habría un programa oculto con medidas que ustedes no están informando. Esos son cucos. A ver, si hay algo que nosotros hemos cultivado, yo diría de manera casi obsesiva, es la claridad. Lo que nosotros nos proponemos hacer está extremadamente claro. Si algo no está claro,
es lo que se propone hacer el Frente Amplio. Uno lee las bases programáticas del Frente Amplio y lo que está diciendo su candidato y hay diferencias enormes. Por ejemplo, el candidato dice que va a hacer todo lo posible para no subir impuestos, mientras que las bases programáticas anuncian que van a subir impuestos y hasta dicen que impuestos van a subir. Entonces, si hay dudas acerca de lo que se haría en un futuro gobierno, esas dudas no vienen por el lado del Partido Nacional, que hemos sido claritos y consistentes durante años. Las dudas, en todo caso, vienen por el lado del Frente Amplio. Bueno, casualmente, acá en el capítulo de educación se menciona algunos puntos que irían en esa ley de urgente consideración. Son varios. Son cambios a la ley que se votó en el primer gobierno Vázquez, ¿no? Correcto. Y entonces, por ejemplo, marqué 3. Eliminación de la exigencia de 10 años de experiencia en la educación pública para integrar órganos de gobierno de ANEP. La endogamia no es la solución a los problemas de nuestra enseñanza. Ustedes ya han argumentado a favor de una medida de este tipo. Que de hecho es volver a situaciones que hubo en el pasado. En el pasado se exigía que para algunos miembros esta condición de la experiencia de 10 años en la educación pública, pero no para todos. Nosotros queremos efectivamente abrir la puerta de entrada a personas que pueden ejercer cargos de gobierno. Rediseño de la gobernanza de la ANEP, incluyendo en el CODICEN a los directores generales de los consejos desconcentrados. ¿Qué importancia tiene este cambio? Bueno, uno de los grandes, cuando uno analiza el funcionamiento de la enseñanza pública, diría, hay dos grandes causas institucionales, después hay otro tipo, pero hay dos grandes causas institucionales que explican la lentitud y la ineficiencia. Una es que hay demasiada gente decidiendo. Son casi 20 personas tomando decisiones todos los días, decisiones de primera magnitud sobre el rumbo de la educación, es demasiado. Y luego está ese escalonamiento, CODICEN, consejos desconcentrados, en donde con mucha frecuencia se empantanan las cosas. A veces hay una voluntad del CODICEN de avanzar en cierta dirección y cuando eso se traslada al consejo respectivo, ahí todo se diluye. Eso se busca solucionar de esta manera. Esto se busca solucionar acortando las distancias entre esas instancias. Y miro ahora un tercer punto. Eliminación de la representación docente en los consejos de la ANEP. La enseñanza es un asunto ciudadano y debe ser gobernada por los representantes de los ciudadanos. Acá sí que tenemos un tema polémico, ¿no? Bueno, esa es una posición que nosotros venimos defendiendo desde hace muchos años y que nos parece conceptualmente muy clara. Nosotros creemos en la democracia representativa, no creemos en el gobierno corporativo, que es de hecho de inspiración fascista. Nosotros creemos en la democracia representativa, por eso no creemos que los docentes tengan que gobernar la enseñanza, del mismo modo que no creemos que los empresarios tengan que gobernar el Ministerio de Industria, ni que los militares tengan que gobernar el Ministerio de Defensa. Nosotros creemos que todo eso lo tienen que hacer los ciudadanos y la vuelta de octubre es un momento para, con claridad y sinceridad, fijar la posición. Ahora, el Frente Amplio no comparte esta medida y tampoco el Partido Colorado, que a lo máximo que llega es a que esos consejeros electos por los docentes permanezcan con voz pero sin voto. Es un punto... E incluso hay diferencias entre los colorados, hay quienes dicen no habría que tocar nada de esto. Efectivamente, ese es claramente un punto en el que vamos a tener que ponernos de acuerdo y de hecho ya estamos conversando fórmulas con los otros miembros de una eventual coalición de gobierno de partidos hoy opositores. Para nosotros octubre es el momento de decirle a los ciudadanos claramente lo que pensamos y por qué. Después habrá que construir los acuerdos que nos permitan gobernar y es probable, por cómo vienen las conversaciones y porque sabemos las opiniones de nuestros eventuales socios y porque hacemos política con realismo y no emperrados en nuestra posición, que entre octubre y noviembre hagamos pública una clase de acuerdo que permita que todos confluyamos Por ejemplo, podría ser esa fórmula, que permaneciera la representación electa por los docentes, pero sin voto. No quiero adelantarme, por respeto a los demás miembros de la futura coalición de gobierno, no quiero acá adelantar cuál sería una solución. Lo que sí digo es la clase de cosas, cuando dicen... ¿Y con los docentes, o mejor dicho, con los sindicatos docentes? Voy al punto siguiente. Dijimos, va a ser un artículo, o más de un artículo, en la ley de urgente consideración. O sea, es una medida que ustedes quieren sacar rápido. No va a faltar
espacio para la negociación con los sindicatos que van a reaccionar en contra? ¿Cómo van a manejar ese otro potencial conflicto? Vamos a ver, yo creo que hay que distinguir las dirigencias sindicales, los sindicatos y los docentes. Nosotros, al mismo tiempo que hacemos esto, queremos, como hay otro punto que apareció por ahí, fortalecer la autonomía de los centros educativos y ahí dar mucha más oportunidad de participación y de influencia a los docentes, porque el régimen actual finalmente a los docentes le da la posibilidad de votar una vez cada 4 o 5 años a ver quiénes van a ser sus delegados y después la participación docente terminó ahí. Hasta la siguiente vez que votan cuáles van a ser sus delegados. Nosotros los queremos participando, incidiendo, siendo protagonistas todos los días en los centros de estudios. Entonces, probablemente a algún dirigente sindical esto no le guste, pero yo no diría lo mismo de la gran masa de docentes. Todo depende de cuál sea la configuración del conjunto de transformaciones que estamos proponiendo. Pero además, en última instancia, y esta es una confusión en la que el oficialismo cae una y otra vez, esto no lo tienen que decidir los sindicatos. Esto lo tienen que decidir los representantes de los ciudadanos. En una democracia los sindicatos tienen que existir, está muy bien que exista, pero los sindicatos son órganos de representación corporativa cuya tarea es defender los intereses de sus afiliados. No es gobernar, no es elaborar leyes, no es decidir los grandes rumbos de la política nacional. Eso corresponde a los ciudadanos. Doctor Da Silveira, sigamos avanzando con los puntos incluidos en la propuesta de reforma educativa del Partido Nacional. Otra de las medidas es el fortalecimiento de los centros educativos, de las potestades de sus directores, la búsqueda de una mayor autonomía educativa y de gestión respecto al CODICEN y los consejos desconcentrados. Acá replantean una discusión vieja, ¿no? Ha tenido tantos capítulos en los últimos años. Bueno, es una cosa interesante, ¿no? Lo que nosotros decimos, la verdad es que no tiene nada de original. Toda la literatura especializada de los últimos 25 años en el mundo dice que lo esencial para generar aprendizajes de calidad es conseguir construir centros educativos que funcionen como comunidades educativas. Hoy hablan de eso incluso el Partido Colorado y el Frente Amplio. No el Frente Amplio. Si uno lee las bases programáticas del Frente Amplio, las bases programáticas del Frente Amplio niegan esto de manera explícita. De todos modos, las medidas que dio a conocer ahora, la fórmula... ¿Y qué es lo que van a aplicar? Dicen, lo que dice en un momento, sí, promover la transformación de los centros de enseñanza media en centros de comunidad. El programa se estimulará dice la búsqueda de formas de organización del trabajo pedagógico de los equipos de dirección en conjunto con la comunidad de enseñanza, con especial participación de los docentes y las familias, en directa relación con otras instituciones educativas del entorno. Las bases programáticas del Frente Amplio para el periodo 2020-2025 dicen, no puedo citarlo textualmente de memoria, pero sé que estoy cerca del texto, la autonomía de los centros educativos no es el camino para mejorar la enseñanza. Es uno de esos puntos interesantes. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la política del Frente Amplio? ¿Va a ser la que dice el programa? Entonces no va a haber autonomía de los centros educativos, o va a ser la que hace 3 días anunció su candidato. ¿Qué va a pasar si el candidato Daniel Martínez quiere impulsar una política de fortalecimiento de centros y el plenario de Frente Amplio, controlado por fuerzas que no son particularmente amigas de él, le recuerda que las bases programáticas dicen lo opuesto? Por eso es insólito que del Frente Amplio digan que hay un programa oculto o algo por el estilo del Partido Nacional. Creo, francamente, que lo hacen para ellos ocultar esta clase de cosas. Yo quisiera saber, me encantaría saber de acá al 27, que alguien, Daniel Martínez, Quirichi o quien sea, le aclaren el punto de la ciudadanía. ¿Va a haber una política de fortalecimiento de centros como sugiere lo que han dicho hace pocos días? ¿O va a haber exactamente lo opuesto, como dice con todas las letras, de manera muy explícita, las bases programáticas del Frente Amplio? Este es uno de los ejes de la propuesta del Partido Nacional, ¿no? Este es uno de los ejes de la discusión educativa en el mundo, porque creo que esa es otra cosa importante, Emiliano. No es que esta contradicción del Frente Amplio se refiera a un aspecto secundario de sus propuestas educativas. Este es el tema central del debate educativo en el planeta Tierra hoy. Entonces, la contradicción del Frente Amplio en materia de política educativa
toca un punto absolutamente esencial. Entonces, es tan raro que después se paren arriba de un pedestal y juzguen a los demás y les digan lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, cuando tienen esa clase de inconsistencia. Yo creo que deberían explicarle a los ciudadanos en general, a los docentes en particular, a los padres de alumnos, si van a hacer lo que dice esas líneas que acaban de aprobar o si van a hacer lo que dicen las bases programáticas de Frente Amplio en materia educativa. Y en cuanto a la enseñanza en sí misma, ¿qué cambios promueven para que resulte más atractiva para los alumnos? Bueno, más agradable y entusiasmante para los propios docentes, pero al mismo tiempo capaz de formar a los jóvenes en las habilidades que estos tiempos requieren y que, según usted mismo mencionaba, en las pruebas PISA no aparecen o no aparecen en los porcentajes que tendrían que aparecer. Bueno, eso requiere varias líneas de acción al mismo tiempo. Uno es la reforma curricular. Efectivamente hay que hacer cambios a nivel curricular y para eso algo extremadamente importante es tener prioridades claras. Una prioridad que tenemos que tener y que se ha perdido es la prioridad en lo que se llaman las alfabetizaciones fundamentales, empezando por la alfabetización en sentido estricto. Nosotros realmente en este mundo tan cambiante en el que vivimos, donde la tecnología avanza tan rápido, podemos tener dudas acerca de qué hay que enseñarle efectivamente a los jóvenes para que tengan más oportunidades en el mundo que se viene. Pero sea cual sea la respuesta completa, si no saben leer, si no pueden entender el significado de un texto que tenga un mínimo de complejidad, por ejemplo un manual de algún equipo tecnológico, si no dominan las operaciones aritméticas básicas, si no tienen un manejo razonable del inglés, que es la lengua en la que está buena parte de los materiales que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, entonces todo lo demás va a volverse inútil. Y el punto es que estamos muy mal en eso. En este momento, el Instituto Nacional de Educación Educativa, de Evaluación Educativa, tiene apretado un informe que da conclusiones catastróficas acerca de qué pasa con el aprendizaje en la enseñanza media. Usted dice que lo tiene apretado, que no lo quiere difundir por razones políticas. Lo tienen, no, o sea, lo tienen terminado. Una campaña electoral. Lo tienen terminado, los resultados son catastróficos y como hay una mayoría de frente amplistas en la comisión directiva del INED y no quieren perjudicar al Frente Amplio en este tramo final de la campaña, lo tienen apretado y se armó tanto lío al respecto que un miembro de la comisión directiva que está en desacuerdo con esa medida, el profesor Pablo Cayota, que está en representación de las instituciones privadas, pidió licencia para no ser cómplice de lo que está pasando en estos días. Ya había habido una discusión sobre el informe que se difundió hace algunas semanas. Son dos informes distintos. Ese se dio a conocer. Ese se dio a conocer, es que de una manera rara, ¿no? Primero se le dio al Codicen 15 días antes o 20 días antes de hacerlo público para darle tiempo para sacar una respuesta el mismo día en que salió el informe, cosa rarísima. Pero ahora estamos hablando de otra cosa. Ahora estamos hablando de un programa que se llama Aristas, que saca regularmente informes con información súper útil acerca de en qué estamos teniendo éxito y en qué estamos fracasando en materia de aprendizajes. Bueno, hay un informe de Aristas que está terminado y que es lapidario. Es, por lo que sabemos... Vamos a volver sobre ese tema, pero querría terminar la idea. Es un informe lapidario. Los que estamos en el ambiente y conocemos lo que dice el informe o tenemos parte de información sobre lo que dice el informe, sabemos que es lapidario. Y lo tienen apretado en este momento. Y lo tienen apretado por razones político-electorales. Personas que ocupan una comisión directiva que debería estar trabajando al servicio de la educación y al servicio de todos los ciudadanos, le están haciendo un mandado electoral al Frente Amplio. Obviamente es una punta en la que queremos trabajar después. Pero entonces, concretamente, para subsanar esas carencias, ¿cuál es el camino? Bueno, decíamos, una parte es el tema curricular. Otra parte tiene que ver con esto de el funcionamiento de los establecimientos educativos. La manera en que funcionan los establecimientos educativos tiene consecuencias enormes sobre la calidad de los aprendizajes. En parte porque influye directamente sobre los alumnos. No es lo mismo para un chico de 14, 15, 16 años que está en un momento muy especial de su vida, llegar a un lugar donde todos lo conocen y lo llaman por el nombre, donde hay una continuidad de relación
con un equipo docente estable, que llegar a un lugar totalmente anónimo, donde 3/4 parte de los profesores no saben ni quién es, ni cómo se llama, porque acaban de llegar y se están yendo, no por culpa de los docentes, por culpa de cómo funciona el sistema, y en donde hay una indiferencia total de la institución respecto de si a ese chico le va a ir bien o le va a ir mal. Y lo mismo pasa para los docentes. No es lo mismo, no porque sean docentes, porque son seres humanos como nosotros, no es lo mismo trabajar en un ámbito donde se reconozca mi esfuerzo, donde tenga posibilidades de desarrollo personal, donde mis ideas acerca de cómo hacer mejor las cosas pueden traducirse en prácticas compartidas a nivel institucional, que llegar todos los días como quien llega a Vietnam con un cuchillo entre los dientes a ver qué puedo hacer. Entonces, por todos lados, y esta es una conclusión, insisto, que comparte todos los especialistas del mundo y toda la gente que habla de educación, excepto quienes escribieron el capítulo de educación de la base programática de Frente Amplio, en todo el mundo se asume que el fortalecimiento de los centros, la mayor autonomía de los centros, es una condición para mejorar la calidad de los aprendizajes y para mejorar el bienestar docente. Pero con eso no alcanza, me imagino. Con eso no alcanza, hay que hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, en cuanto a la formación docente. Tenemos que mejorar mucho la formación docente. Nosotros estamos muy a favor de hacer enormes esfuerzos por mejorar la formación docente y muy a favor de darle carácter universitario a la formación docente. Hay un proyecto de Universidad de la Educación que rechazamos. trancado. Estamos en contra de ese proyecto porque ese proyecto es una engaña pichanga. Ese proyecto es dejar todo como está y donde hoy dice Instituto Magisterial, sacar y poner un cartel en la puerta que diga universidad. Y ese no es el camino. ¿Cuál es el camino? El camino es iniciar un proceso de mejora, un proceso de alineamiento de las prácticas institucionales, docentes, de investigación, que haga que esas instituciones se parezcan cada vez más a una institución universitaria, y en la medida en que nos pongamos metas, fijemos estándares a alcanzar, evaluemos y estemos produciendo un cambio real, no solo un cambio en las palabras, poder reconocerle el carácter universitario a esas instituciones y a los títulos que egresan. Y eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo rápido. Pero esa formación docente de nivel universitario no quedaría limitada a los institutos públicos, según el planteo que hacen ustedes. No, lo que hacemos nosotros, que hace DU21, nosotros creemos que como tenemos una crisis de formación docente muy grande, tenemos que aprovechar toda la capacidad instalada que hay en el país para producir formación docente de calidad. Ahora, se necesitan resultados rápidos. Ustedes mismos hablan de la gravedad de la situación, lo acaba de marcar recién otra vez. Entonces, en esas y otras materias, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se consigue, por ejemplo, atacar los problemas de inequidad de los que hablaba recién, el abandono de alumnos cuando están lejos de cumplir el periodo legal de educación obligatoria, nuestra ubicación mal ranqueada en el continente latinoamericano incluso? Hay que atacar por varios lados. Volvamos al ejemplo de la calidad docente, que creo que puede ilustrar el punto. Tenemos que mejorar mucho la formación docente, pero es verdad. Supongamos que conseguimos andar muy rápido. Supongamos que en 2 años tenemos una formación docente de carácter universitario de calidad, lo cual sería casi un milagro. A eso hay que agregar 4 años de formación, o sea, los efectos recién serían dentro de 6 años. Entonces, ese camino hay que recorrerlo. Mientras tanto, hay que hacer otras cosas. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, hay que fortalecer mucho las acciones de apoyo a los docentes en actividad. Ayudarlos a hacer mejor las cosas, a fortalecerse en los puntos en los que estén más flojos, a sentirse más satisfechos con su propio desempeño. Y luego, al mismo tiempo, hay que aprovechar experiencias muy exitosas que hay en este país, como las de Enseña Uruguay, que permiten movilizar recursos que la sociedad tiene, y que durante, sobre todo, un periodo de transición como este, que va a demorar años, pueden ayudar a que los chicos en las aulas reciban una educación de mejor calidad. Todo eso cuando hay que hacerlo al mismo movilizar tiempo. Recursos que la sociedad tiene, en el caso de Enseña Uruguay, implica que, por ejemplo, estudiantes de determinadas carreras universitarias egresados vuelcan tiempo a la docencia. Efectivamente, va en un clima, en un contexto en donde son tutoreados por docentes profesionales, donde recibieron un entrenamiento específico y donde no están simplemente sustituyendo a la docencia tradicional, sino funcionando como un complemento que ayuda mucho, especialmente en las zonas más carenciadas. Y repito, egresados, yo dije estudiantes, no, egresados universitarios. Exactamente. Se vuelcan a la docencia, por ejemplo, en secundaria, de eso se trata. Exactamente. La idea es fomentar, incentivar
incrementar las soluciones de ese tipo? Hay muchas experiencias en el mundo muy exitosas que van en esa dirección y queremos sí incentivarlas e impulsarlas, insisto, no como la solución definitiva, sino como una manera de dar respuestas de corto plazo a un problema cuya solución de fondo va a llevar años. Y lo último, porque el tiempo se nos va, aparecen preguntas de los oyentes. ¿Cómo se compatibilizan estas y otras ideas de la propuesta del Partido Nacional para la Educación con el otro anuncio de reducción del gasto público para bajar el déficit fiscal que está tan alto, 5% del PBI, etcétera? Vamos a decirlo una vez más. Hemos dicho, hemos repetido y hemos mostrado con cifras que nuestro control de los dineros públicos no va a implicar reducciones en materia de gasto social ni de gasto educativo. La mala noticia que hay en el país es que estos gobiernos que están terminando derrocharon cantidades inmensas de dinero. La buena noticia es que justamente como hay tanto derroche, uno puede administrar mejor los recursos y generar ahorros importantes sin tocar esas funciones que son esenciales. Doctor Pablo da Silveira, referente en asuntos de educación del sector Todos hacia adelante, pero también ahora del Partido Nacional con su fórmula Luis Lacalle Pou, Beatriz Argimón. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Emiliano, y gracias por darle tanto espacio, no solo en el caso de estas entrevistas, sino de las otras que ustedes han tenido, al tema educativo, que sin duda es un tema crucial para el país. Volvemos a conversar en cualquier momento. La producción de En Perspectiva